Hola, bien, vamos a dar inicio con esta exposición acerca del punto 1.3 y 1.4, mismos que hacen referencia a la Edad Media y al Renacimiento. Iniciamos. La Edad Media se conoce como un periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se inicia en el año 1476, año en que se da el acontecimiento importante de la caída del Imperio Romano de Occidente, y se dice que se trata del periodo más prolongado que haya existido hasta el momento. Bueno, no considerando lo que es la prehistoria. Y su final marca en el año 1492, año en el que Cristóbal Colón llega y descubre América. Bien, la Edad Media se divide en dos periodos, siendo la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, que más adelante vamos a hablar de ello. Ahora bien, referente al Renacimiento, tenemos que este periodo suele mencionarse como importante, dado que aquí es donde el hombre descubre lo que es la libertad y la inteligencia, junto con la corriente del pensamiento de esa época, la cual se considera el humanismo. Bien, esta época del Renacimiento también se considera como un fenómeno cultural y que, que marcó un antes y un después de la historia de la humanidad. No se conoce con exactitud en qué año da inicio, pero suele ubicarse entre el año 1350 y el año 1600, y se da en Florencia, y da inicio en Florencia, Italia. Se considera que el Renacimiento trae el cambio del pensamiento humano, cultural y del arte. Bien, en la Alta Edad Media, en Europa Occidental, misma que abarca el periodo de los siglos V al XV, se dan está identificado por ciertas características, ¿sí? Como por ejemplo la característica del mundo ruralizado, que hace referencia a la crisis agraria que da en ese tiempo y la expansión agraria. La primera se da entre el siglo V y el siglo IX, y la expansión agraria se da entre el siglo IX y el siglo XI. En esta característica se dice que existe un aumento de la población. Bueno, en la crisis agraria se da una disminución de la población, además del abandono de las tierras de cultivo eh, en, esta, en, este, en, esta, en este aspecto. Y en la expansión agraria se da el aumento de la población, la roturación de las nuevas tierras y mejoras técnicas de cultivo, para después pasar a las oleadas de las invasiones de los pueblos germánicos en el siglo V, los musulmanes en el siglo VII y los vikingos entre los siglos VIII y XI. También este periodo es marcado por la inseguridad y se ve marcado por la generación de las relaciones de dependencia personal entre los señores que ofrecen la protección y los vasallos que juran fidelidad.
mismos que dan paso a la aparición de lo que en su momento lo que es considerado como el feudalismo. Para la Baja Edad Media en Europa Occidental, misma que presenta características referente a los cambios políticos, donde se da el aumento del poder real y aparece en lo que es el Parlamento. También se identifica como la expansión de la cristianidad, donde se dan lo que son las cruzadas, referente a las expediciones para liberar los santos de los lugares, algo así, y dan paso a la creación de los reinos latinos y se da la aparición de las órdenes militares, además de que el aumento del comercio entre el oriente y el occidente. En la característica referente al desarrollo de las ciudades, eh, esto repercute en los centros de actividad económica, en la artesanía con la aparición de los gremios y en el comercio con el desarrollo de las ferias. Dentro del desarrollo de las ciudades también nos encontramos los centros de actividad cultural y artística, donde se da el nacimiento de las universidades y la construcción de catedrales. Esta baja edad media en Europa occidental también es marcada por una etapa muy dolorosa, la cual hace referencia al brote de peste procedente de Oriente. Ahora bien, dentro de las características de la Edad Media, tenemos que, además de las ya mencionadas, se dice que predominan las actividades agrarias y la principal riqueza en ese tiempo pues era la tierra. En la fragmentación del poder, si bien se formaron reinos, el desarrollo político y económico era de carácter social. El comercio también es local y disminuye en las grandes transacciones económicas, aunque la economía monetaria dejó de existir, sí decayó su uso. Nunca dejó de existir su uso. En la Edad Media influyó fuertemente lo que es la iglesia y la actividad cultural consistió principalmente en la conversación y sistematización del conocimiento del pasado. Bien, respecto al Renacimiento, como ya les comentaba, pues se trata de un fenómeno cultural que marcó un antes y un después de la historia de la humanidad y donde no se conoce exactamente dónde inicia, pero que se ubica entre el año 1350 y el año 1600 en la ciudad de Florencia, Italia. Algunas de las características y acontecimientos importantes del Renacimiento es el retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de la tradición fisiológica y artística. Aquí se da el rechazo al dogmatismo cristiano y se da el inicio de una nueva relación con la naturaleza medida por la ciencia, además de que las artes fueron patrocinadas por altas clases sociales y ya no solo por la iglesia, a través de lo que se le llamaba mecenazgo. Esto financió una importante cantidad de artistas de la época y les permite incursionar por primeras veces en las obras de arte de temática no religiosa o no cristiana. Y uno de los puntos más importantes que nos encontramos en el Renacimiento es que se promovieron y se realizaron nuevos descubrimientos científicos, así como nuevos proyectos de medición y nuevas deducciones, entre las que destacan la sustitución del modelo geocéntrico del universo por Aristóteles y por heliocéntrico por Copérnico. Bien, dentro de los científicos destacados en esta época del Renacimiento destaca lo que es Nicolás Copérnico, quien afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol, y si bien pues se trata de un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico, quien viene a revolucionar la ciencia al postular que la Tierra y los demás planetas giraban en torno de un sol estacionario. Su teoría heliocéntrica, el Sol como centro, fue desarrollada en los primeros años de la década por allá de 1500 y se publicó pues años después.
También nos encontramos a lo que es al científico Galileo Galilei, donde él confirma el giro de la Tierra alrededor del Sol y descubre además las leyes matemáticas de la caída de los cuerpos. Es quien formula las primeras leyes sobre el movimiento. En el campo de la astronomía, cabe destacar que la confirmación empírica del modelo heliocéntrico que consiguió gracias a las observaciones telescópicas. Y como último punto, pues tenemos a Kepler, quien expone en el año de 1618 las 3 leyes del movimiento planetario. Entre el año 1605 y 1619, Kepler formuló las 3 leyes del movimiento planetario que llevan su nombre y que permiten la exacta especificación matemática de las trayectorias descritas por los planetas que giran alrededor del Sol. Él también formuló algunas leyes ópticas en el año 1611 construyó un telescopio. Bien, dentro de la época del Renacimiento se dieron ciertas artes importantes y por ejemplo, en el campo de la pintura se identifica lo que es la Capilla Sixtina del año 1842 de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas de 1512 de Rafael, la Gioconda de 1519 de Leonardo da Vinci, el nacimiento de Venus en el año 1485 de Sandro y el Caballero de la Mano en el Pecho del 1580 del Greco. En la arquitectura tenemos por descartar el Palacio Medici Ricciardi, algo así, Villa Capra, la Basílica de San Lorenzo en Florencia, la cúpula de la Catedral de Santa María de Fouré en 1471. En la escultura tenemos a David de 1504 de Miguel Ángel, la Piedad de 1499 de Miguel Ángel también, Los Cuatro Estaciones de 1547 de Jean Goujon. Y en la literatura nos encontramos El Elogio a la Locura de 1511 de Erasmo Rotterdam, El Príncipe de 1531 de Nicolás Maquiavelo y Don Quijote de la Mancha en el año 1615 de Miguel de Cervantes. Bien, como conclusión pues podemos darnos cuenta que el Renacimiento fue tanto la Edad Media como el Renacimiento fueron un movimiento de renovación cultural y artística, más que nada en la época del Renacimiento, misma que fue desarrollada en Italia durante los siglos XV y XVI, impulsado por una transformación general en todos los aspectos de la vida social europea. Sin embargo, cabe mencionar que en esta época también se rompieron valores que llevaron a la sociedad a crear nuevamente a los placeres y ocios. De la misma manera que en la corrupción, acto del cual no se libró ni el mismo clero. No obstante, resulta que en esa etapa de la historia los hombres se convierten en una de las más importantes en el crecimiento de las artes de toda la tierra. Gracias.